Vamos a continuar con el mensaje de la tentación. A ver qué el Espíritu Santo nos quiere ministrar hoy. Yo voy a dar un repasito, pero rapidito, porque tengo 2 domingos repitiendo esto. ¿Qué es tentación? Bíblicamente, la palabra o idea de tentación se usa en 3 sentidos diferentes en la Biblia. En 3 sentidos, yo puse aquí. Los 3 sentidos, lo voy a leer ahora, es cuando Satanás nos tienta. Nos tienta para destruirnos, pero también nos tienta para destruir a otro. Como a Caín, que Dios se lo dejó a Caín en sus manos. Y en tus manos está, porque Caín le dio mucha envidia que Dios recibió la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Por eso fue por envidia que lo mató. Y Dios le dejó una voluntad, un libre albedrío a Caín y le dijo, bueno, está en tus manos. Y Satanás trabajó ahí en Caín. Satanás empezó a trabajar y le puso en el corazón todos los días a maquinar con acechanza, y él le decía, mátalo, y lo mató. Entonces, eso fue una tentación, que quiere decir peirazo, para hacerse daño a la persona, Satanás, pero también para matar a otro. Los homicidios vienen de Satanás, como un terrorismo, en serie, todo eso viene del mundo infernal, oscuro, satánico. Son tentaciones. Satanás le pone eso en el corazón, se lo puso fuerte a Caín hasta que mató a Abel. El primer homicidio en la Biblia. Entonces, la tentación tiene 3 significados. Cuando es de parte de Satanás. El segundo, cuando Dios nos tienta. También quiere decir peirazo. Pero Dios no nos tienta para hacernos daño, sino nos prueba. Por eso le llamamos pruebas, probar, para diferenciarlo de tentación. Pero son sinónimas, también es tentación. Cuando nosotros, que es muy peligroso, como hizo Israel en Masaya, en Meriba, en Refidín, en el desierto, tentaron a Dios. Y respetarlo, ponerlo a hacer cosas que no están en su propósito. Entonces, pusimos aquí que la primera es cuando Satanás nos tienta. Tiene 3 sentidos. Y leímos primera, Satanás obrando a través de nuestros propios deseos. Como dice Santiago 1:13, ¿se recuerda? En la concupiscencia, en el deseo, somos atraídos y seducidos y se concibe el pecado. Y el pecado la muerte. Nos tiende a realizar actos malvados, a cometer homicidio, adulterio, o una incitación al mal. Eso nos destruye, pero también destruimos a otros. Leímos Santiago 1:13. Yo no lo voy a leer porque lo hemos leído bastante, que somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. Segundo, Dios puede probarnos, pero nunca con una incitación al mal. Tercero, podemos nosotros tentar a Dios, ponerlo a prueba erróneamente. ¿Qué es tentar? El significado en griego es peirazo. A mí esa definición es hermosa, peirazo con Z, y latina, peirazo, probar o someter a prueba. Eso es tentar. Cuando se utiliza en el contexto de la relación de Dios, eso es tentar. Cuando es Dios con nosotros, es hermoso, porque es probarnos, a ver si lo amamos como Abraham, o también nos pasas por necesidades para que se vean los frutos del Espíritu, la humildad, la mansedumbre, para que seamos resilientes, fuertes, para que no nos movamos por cualquier viento o cualquier problema. Y eso es, Dios nos tienda, pero no para hacernos daños, sino para hacernos bien. Sin embargo, en las Escrituras, la palabra, estamos diciendo peirazo, se usa principalmente con un sentido negativo en la Biblia y significa seducir, tentar o inducir a pecar. De aquí que el nombre que se le da al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, en Mateo 4:3 le dice el tentador. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto después de ayunar 40 días, dice, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto y vino el tentador. Así es que se le llama a Satanás también.
Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, diablo, que es adversario, y el tentador. El tentador de los hermanos es Satanás. Toda prueba es de hecho una tentación. Yo puse aquí, o sea, que aunque sea Dios que me esté probando, quiere decir peirazo, tentación. Aunque Dios me está probando, puede venir una prueba a ver si es verdad que yo lo amo. Y Él me prueba a hacer cosas y me manda a hacer una prueba de obediencia también. Me la pones ahí en las manos a ver si yo lo obedezco. Hay una prueba que son de problemas. Esa no nos gusta hablar en la iglesia, que son necesidades, enfermedades económicas, también para aumentar la fe. Dijo Pedro que la fe, capítulo 1, primera de Pedro 1 y 2, que la fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. No lo dice en el versículo 2, lo dice como en el 5, que hablando del oro. Y para eso es que Dios nos prueba. Hoy en día en las iglesias, como es un evangelio del pare de sufrir, de la prosperidad, el evangelio de la conquista de los 7 montes, como Drácula a la cruz, no se quiere hablar de prueba, porque no quieren problemas, pero hay que hablar la verdad. La palabra siempre, la Biblia dice, Jesús dijo que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Si al padre de familia le hicieron estas cosas, cuánto más a sus discípulos. Miren la persecución en estos tiempos que están pasando los cristianos. Está un poquito como, no se menciona mucho eso, pero como nunca hay algo espiritual. Hay una persecución, un odio a la fe y al cristianismo. En esta nación y en el mundo entero, en el África han matado, y en el Medio Oriente miles de cristianos, en Corea del Norte miles. Eso no lo dice la prensa de hoy en día amarillista, pero son muchos cristianos, hermanos, que están siendo perseguidos por su fe, porque es el espíritu del anticristo, el de la bestia, que está persiguiendo a la iglesia como nunca. Entonces esta iglesia está envanecida, ni siquiera se da cuenta lo que está pasando, porque está tan concentrada en el edificio y el dinero que no se está dando cuenta. Pero hay que discernir. En estos días yo he estado viendo en el espíritu, hay una gran persecución contra la fe. Inclusive aquí en Estados Unidos hasta hay empresas liberales, amados, que usted no puede decir Dios te bendiga, te miran mal. Ni puede decir que eres cristiano. Te ejecutan. Ya para decir u orar ya ni se puede. Es una persecución que hay en contra de la iglesia. Entonces toda prueba es de hecho una tentación. La fe fuerte se adquiere con pruebas fuertes. Satanás obrando para incitarnos a hacer el mal y destruirnos. Vamos a hablar un poquito cuando Satanás nos tienta. La semana pasada hablamos de Dios tentar, que es probar, pero cuando Satanás nos tienta, Él nos tienta de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros deseos. No hay una revelación más poderosa que la de Santiago. Por eso me da pena que Martín Lutero rechazó esa epístola. Como Martín Lutero, pero yo lo entiendo, no lo estoy criticando. El pionero del siglo XVI, de la Reforma, él todavía había salido en esos tiempos recientemente de Roma. Entonces, al él leer a Santiago y no lo entendió, porque Santiago dice la fe sin obra es muerta. Entonces él estaba harto de las obras, porque él decía, Dios se le reveló que la justicia de Dios no es por obra, es por gracia. Entonces cuando lee Santiago, pero no lo entendió, él dijo, tú no te das cuenta, dice Santiago, que Abraham fue justificado por las obras, no solo por la fe. Pero ahí no se está, entonces él entendió mal para mí ese texto y no podía ver a Santiago. Inclusive acusó esa epístola y él usó un nombre que él le dijo, eso es una epístola de paja. Quería sacarla de la Biblia, Martín Lutero, el pionero de la Reforma, cualquiera se equivoca. Y estaba
sinceramente equivocado ahí, porque si hay una epístola poderosa, es la de Santiago. Cuando Santiago habla que la fe sin obra es muerta, no se está refiriendo a obra de ir al cielo, está refiriendo que una persona vindica la fe obrando. ¿Cómo usted se da cuenta que yo soy cristiano? Obrando, no obrando para ir al cielo. Santiago no estaba hablando de la justicia. Por la justicia de Cristo nadie va al cielo por obra, sino por la obra de Cristo. Santiago se estaba refiriendo que la fe hay que demostrarla sin las obras, o si no está muerta. Un cuerpo sin espíritu está muerta. Una fe sin obra está muerta. Como decíamos hace un ratito, ¿se recuerdan? ¿Qué estábamos hablando? De obrar, cuidar al hermano, llamarlo, porque esa es la fe, para que no tener una fe muerta. Pero en ningún momento Santiago, esa fue una epístola poderosa, amados. Santiago no se estaba refiriendo de ir al cielo. Abraham obró y dice, ¿tú no te das cuenta que Abraham fue justificado por las obras? Cuando Martín Lutero vio eso se escandalizó, pero no lo entendió, no, porque el pensamiento de Santiago, que era el medio hermano del Señor, no fue ese. Santiago no estaba hablando de la justicia para ir al cielo, sino justificarse. Una persona se puede justificar delante de Dios por las obras, pero usando justificarse, pero no para ir al cielo. Un ejemplo, ¿qué hice yo y ustedes en esta tarde? Eso se llama justificar, pero no está hablando de justicia, de ir al cielo. Le justificaron el amor a Dios viniendo al culto. Eso no se quedaron en la casa. Puede ser, yo no sé, la vida íntima de alguien aquí, que alguien hoy no quería venir, o que se sentía mal, no durmió anoche, y dijo, no, yo voy a ir a la iglesia para reunirme con mis hermanos y adorar a Dios. Eso es justificarse delante de Dios, pero no para ir al cielo, como para la justicia de Cristo. Ahí está hablando, yo me justifiqué hoy delante de Dios, porque vine, y ustedes también. Y a eso se refiere Santiago. No obras para ir al cielo, sino para justificarse delante de la gente y delante de Dios también. Porque yo escuché un pastor un día que dijo, no, delante de Dios no. Es que hay dos significados de justicia. Hay una justicia que es la de Cristo, que se me imputó a mí para ir al cielo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Al que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es para ir al cielo. Ahí nadie se justifica. Esa es de la salvación, para ir al cielo. Ahora, en cuanto a las obras, yo me justifico delante de Dios. Cuando yo vine hoy aquí, y ustedes también, le estoy justificando el amor. Digo, ¿te das cuenta que te amo? De verdad, te amo. Y ahí esa palabra quiere decir demostrar. Te lo voy a demostrar. Abraham se justificó delante de Dios, pero no para ir al cielo, porque es a través de Cristo, sino que iba a matar a Isaac y le justificó el amor. A eso que se refiere Santiago. Por eso la Biblia hay que interpretarla correctamente. Entonces Santiago no es una epístola de paja, es una epístola poderosa, donde Santiago revela más poderoso las tentaciones. Santiago 1:13, usted lo leyó ya, que somos tentados. Eso es poderoso, hermanos. Tremenda revelación a Santiago, que somos tentados de acuerdo al deseo. ¿Cuál es el deseo? Epitumía, concupiscencia. Esta es como un cebo, es atraído y seducido, y después se comete el pecado. Concibe un embarazo. Tremenda revelación de Santiago. Ahí él dice todo el proceso del pecado. Santiago capítulo 1 versículo 13. Léalo y analízalo. Nosotros lo analizamos los miércoles. Esta concibe, que quiere decir yachán, hará, caliente, un parto, y después da luz el pecado, y el pecado la muerte. No hay una revelación más poderosa hablando del proceso de la tentación del pecado que Santiago. Entonces, ¿dónde que empieza a trabajar Dios? En las pasiones. Te pone lo que más te gusta del corazón, del alma. El alma es soye, nefes, en griego y hebreo. Trabaja en el alma. Y de ahí es que viene el crimen, el alma. ¿Dónde trabaja Satanás? En el alma, en la mente. Empieza a ponerle en la mente un odio a un hermano, a alguien. Satanás empieza a trabajar
A ver, como la mente a veces se puede convertir en un taller de Satanás. Martín Lutero decía, deja que las aves vuelen. Las aves es un tipo de los demonios, pero no permita que hagan nido. Las aves pueden hacer nido, usted durmiendo en tu casa o yo, y prejuiciarme contra un hermano. A Caín le hizo nido, porque días y días tenía fijo en la mente, lo voy a matar. Y Dios lo advirtió, el pecado está a la puerta de la esquina, tú lo puedes detener. Le dejó un libre albedrío a Caín. Si quieres, no lo mates. Y lo mató como quiera. El primer homicidio. Hizo nido y todos los días hay lo mismo. Satanás trabaja en el corazón, en el alma, en la mente de las personas, en nuestras concupiscencias. Y eso es tentar. Él trabaja con las pasiones. Yo puse aquí, estamos hablando, la semana pasada hablamos de tentación de parte de Dios a nosotros. Con Abraham, ¿se recuerdan? Que es probar. Entonces vamos a hablar un poquito de las tentaciones de Satanás. El primer punto que citamos, Satanás nos tienta, Dios nos tienta y nosotros a Dios, que son tres aspectos de la tentación. Entonces, él trabaja con las pasiones que se encuentran en el alma. En el alma es el asiento de todas las pasiones. Y ahí se disparan las hormonas del placer. Hay una hormona del placer que se llama endorfina, la serotonina, la dopamina también. El tabaco crea tanta adicción porque libera mucha dopamina del cerebro. Por eso es que el adicto cae enganchado tan fácil. No todo el mundo tiene la misma constitución. Entonces, el que fuma, los fumadores, libera mucha dopamina, pero esa dopamina, la nicotina del tabaco, le da un periodo de duración en el cerebro cuando se libera de más tiempo. Por eso crea tanta adicción y la persona se siente tan happy, porque es dopamina. Al liberarte en el cerebro, usted se siente alegre, contento. Y le gusta ese placer. Y Satanás trabaja mucho con el placer. Por eso el Señor nos dio el don de perdón, de dominio propio. Yo leí este texto, creo que un miércoles, pero el Señor me puso a leerlo de nuevo para hoy, en este estudio de la tentación. Voy a decir un poquito el contexto, el 1, porque no voy a leer el 1, vamos a empezar a leer desde Mateo 15 al versículo 10. En el 1 el Sanedrín, que lo componían los ancianos, los escribas, aunque en el Mateo 15:1 vinieron los escribas y los fariseos. La mayor cantidad de poblacional eran los fariseos, después creo que podían ser los escribas, saduceos, ancianos, sacerdotes. Componían ese grupo llamado el Sanedrín, el grupo religioso, el concilio, para ese entonces. Entonces ellos siempre vivían acechando a Jesús. Vieron a los discípulos de Jesús que comían sin lavarse las manos. Siempre los fariseos no atacaban la raíz del problema, ni el cáncer, sino los paliativos. Ellos daban analgésicos para el dolor de cabeza en vez de buscar el origen. Ellos buscaban lo exterior y dijeron, mira, pero tus discípulos no se lavan las manos siguiendo la tradición de los ancianos de la ley. No se lavan las manos para comer. Jesús nunca le contestaba a los fariseos, yo veo en la Biblia, sino que le hacía otra pregunta. Cuando ellos le dijeron que los fariseos no se lavan las manos, Jesús también le dijo, pero ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, porque la Biblia dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, el quinto mandamiento, y lo invalida. Y ustedes dicen, no, es mi ofrenda a Dios. Lo justifican, lo que yo le voy a dar a Dios, el dinero que le voy a dar, mejor se lo doy a Dios y no a mis padres, mis madres, porque es a Dios, Él es más grande.
Y dice, le dio Jesús, no, denle, honren a su padre y a su madre, que Dios no necesita eso. Yo estoy parafraseando. Entonces Jesús le dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué es lo que se están acusando a mi discípulo? Que si se lavan las manos, ¿sí o no? Si Jesús no le hacía caso a todos esos ritos, ceremonias y tradiciones. Y él le dijo ahí después una palabra fuerte. Le dijo, bien, pero porque Jesús citaba mucho Isaías, profeta mayor. Le dijo, bien, dijo Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor es un mandamiento de hombre aprendido. Lo mató allí a los fariseos, hermano. Porque fue una palabra fuerte. Le citó a Isaías. Ustedes no me aman de corazón, no me aman nada. Y la iglesia está llena de pastores y de líderes y feligreses que no aman nada a Dios, hermano. Van por costumbre. Es el mismo espíritu de los fariseos, de labios. Pero el corazón está lejos, far away from Jesus. ¿Está bien en el inglés? Naomi. Echa este. Es teacher. Es necesario. Como en una escuela de inglés de cerca, yo le he dicho eso, que yo estaba y había un muchacho que le gustaba, la palabra que más en inglés le gustaba era necessary, y le pusimos necessary. Y él le dijo, teacher, is necessary to do the homework? Yes, necessary, is necessary. Para que despierte. Sí. Y todo el mundo, necessary. Era la palabra que él, la más sabía esa sola. Is necessary. Sí. Entonces, después ahí empieza ya yo le narré el contexto, Mateo 15:1, ahora en el 10 vamos ahora. Y llamando así, Mateo 15:10, y llamando así a la multitud, les dijo, oí y entendé, no lo que entra a la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El pensamiento que Dios me puso ayer, siempre Jesús se iba a la raíz del problema. Siempre vaya a la raíz, hermano. No empieza a apagar fuego. Un dolor de cabeza, Tylenol, eso es bueno para el dolor, pero tiene que buscar la causa del dolor. No combatir síntomas, nunca combata síntomas. Y eso fue el pensamiento que me puso Dios con este texto. Dijo, pero mira, Jesús no combatía síntomas. Combate síntomas y lávate las manos, lávate los pies. La iglesia está así. Váyase a la raíz del problema, de dónde que sale el problema. A mí me llega a la mente, yo estoy en el espíritu. Yo siempre le digo a ustedes, me perdona mencionar esos animalitos, por amor a algunas hermanas aquí que le tienen fobia. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando la casa se llena de ratas, reprendo al diablo. Por más pega que tú pongas, hermanos, y más trampa, está perdiendo tiempo. Váyase a la raíz, tape los hoyos por donde entran y no va a entrar más. Por eso me gusta el siervo Lewis, que es un especialista en eso. Yo siempre lo llamo a él. Toda la orilla él la chequea. Él parece un científico, él va hasta con un estetoscopio. Y empieza toda la orilla. Él tiene una paciencia para eso. Y empieza a sellar. Le pone la trampa, veneno, para que los que se quedan adentro se mueran. Pero hay que tapar la entrada. Inmediatamente que usted tapa. Eso es combatir la raíz del problema. Te puede pasar fácilmente. Cuando yo vivía en el Bronx, que había muchas ratas, lo primero que yo empezaba era tapar hoyos. Digo, tratar de dejar la casa hermética, sin un hoyito, para que no, porque ellos el hoyito más pequeñito, no sé, esos animalitos entran, el que menos tú crees. Entonces tiene que tapar todos los hoyos. Se pone un veneno por si algo, un huésped de esos están adentro. Lo elimina. Y eso es combatir la raíz del problema, no síntomas. Jesús siempre se iba a la raíz del problema.
Y ese fue el pensamiento que me puso Dios aquí. Siempre un conflicto en el hogar. Empieza, hermano, ¿dónde se inició? Las matanzas aquí en Estados Unidos, el problema no es, hermano, que si se vende alma o si se prohíbe la venta de alma. El problema no es ese. Aunque debe haber una regulación, un examen psicológico, psiquiátrico, una persona que vaya a portar alma. Pero ese estado que pasó esa matanza en Indianápolis, perdón, es una ciudad, Minnesota, que es el estado Minnesota en inglés, en Indianápolis. La ciudad de Indianápolis es la número 10 en este país, no, la 11, más estricta en portar alma, más exigente. El problema, eso para mí hay que hacerlo, pero secundario. La raíz es el odio que se le está sembrando a los jóvenes, el hogar. Entonces el problema no se va a resolver si no se va a la raíz. Ese es el pensamiento que Dios me puso ayer. El problema en el hogar tuyo siempre vaya a la raíz, hermanos. ¿Dónde se origina? ¿Por dónde está entrando? ¿Por dónde entran las ratas? Y tape ahí, usted verá. Y Jesucristo siempre trabaja con el origen. Los fariseos es el mismo espíritu en las iglesias y en los gobernantes. Trabajan con los síntomas. Lávate las manos y usted verá. Y el apóstol Pablo dijo que la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, y los dos los dirá Dios. No trabaje con vianda ni vientre, trabaje con el origen del problema, del conflicto, dónde se origina. Y ahí mismo se resuelve. Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre, ahí está la elección, hermano, celestial, será desarraigada toda. En la iglesia, toda planta que mi Padre no haya plantado va a ser desarraigada, hermanos. Mateo 15:14, dejadlo, que son ciegos, guía ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos se caerán en el hoyo. Respondiendo a Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Aquí Pedro andaba con el maestro y no entendía también. Y Jesús se lo reprochó. Y ustedes no entienden todavía, andando conmigo un buen tiempecito ya. No entendéis que todo lo que entra en la boca, míralo ahí, no combatió síntomas, hermano. Va al vientre. Jesús nunca combatió síntomas. El origen nunca combate síntomas. Y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, el origen de la situación, míralo ahí. ¿Cuál es el origen de las matanzas en los que llevan muchos en las escuelas hoy en día? Es el hogar y el discurso de odio de los políticos, que le han ido sembrando ese odio. Y es contra la iglesia, amados. Porque ese grupo político liberales que se ha levantado no quiere nada con Dios. Son ateos. Y le han ido sembrando ese odio en contra del conservador. Vamos a ser muy perseguidos. Entonces, combatir el origen, bajar el discurso, los líderes, enseñar que se amen los unos a los otros. Pero que se está alimentando aquí en Estados Unidos y en Europa mucho el odio. Ese es el origen. No es las armas, es el odio. Después yo pongo segundo las armas. Buena restricción. Pero el origen es el odio en el corazón. Ahí es que hay que trabajar. Educar a los niños, enseñarlos, instruirlos desde el hogar.
Entonces sale de la boca, del corazón sale. Ahí es que hay que trabajar, en el corazón, una restauración. Y esto contamina al hombre, eso es lo que contamina. Y ahí es que trabaja Satanás. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el crimen. Después, eso es primero. Ellos buscan el arma automática, la van a comprar. Pero primero es aquí. El arma es secundario. En el corazón salió el crimen de un joven para ir a una escuela a ametrallar, fusilar, ejecutar, que es un acto terrorista. Pero primero es el corazón. Ahí es que se pueden evitar, combatir, no síntomas, la raíz del problema. Está ahí. Después, buenas regulaciones de armas, eso no es nada. Pero es ahí que hay que corregir el problema. Desde niños, enseñarle al niño, mira, casi tiene un conflicto, un ejemplo, una niña de, como se le llama esa enfermedad, que sufre de bulimia, que quiere ser así de delgada. Es un problema mental, hermanos. Entonces esa niña lo que tiene, un ejemplo, una jovencita que come un alimento y se siente culpable. Por más nutritivo que sea y agradable ese alimento que le gusta, y se mete un dedo y lo vomita. Porque no quiere engordar. Pero la niña está así, de delgada, como 20 libras. Entonces, ¿cómo esa niña tú vas a dejar de darle comida? El problema no está, hermano, en los alimentos. ¿Cuál es la raíz del problema de la bulimia? Es aquí. Trabajar aquí. Un niño con un problema de identidad de género, el problema no es darle medicamento, ni hacerle una transición o reasignación de sexo. Porque no se va a resolver ahí. Inmediatamente Estados Unidos está a la revés, torcido y podrido en eso. Inmediatamente los psicólogos vamos a hacerte una reasignación. Si es una hembrita, hacerte una faloplastia, ponerte un miembro masculino. Eso es satánico. Si es un varón, una vaginoplastia, ponerte un miembro. Pero el problema vas a seguir porque es que lo están engañando. Nunca va a ser mujer. Si es varón transgénero, le llaman mujer transgénero. Yo le llamaría, sigue siendo varón, no es mujer. Los políticos, la prensa le llaman mujer, no es mujer, es varón, sigue siendo hombre. Si se muere hoy, lo entierran, lo exhuman mañana, el cadáver sigue siendo XX. Entonces están engañando al niño. Entonces ese niño empieza a usar bloqueadores. Un niño transgénero que quiere ser mujer, le llaman mujer transgénero. Un niño transgénero empieza a usar bloqueadores, pero el niño, hermano, son muy propensos al suicidio y tener resentimiento porque le va a coger odio al heterosexual, al mismo transgénero, y le va a coger odio a las mujeres. Porque cada vez que el niño ve una niña que de verdad es mujer, que tiene todos sus encantos, él se va a frustrar y se va a acomplejar y le va a dar rabia. Y va a llegar un momento que va a buscar un alma y la va a matar. Le va a coger el odio a la iglesia porque la iglesia está en contra de esa conducta. La iglesia de Jesucristo le han engañado a la gente en las calles. Le han metido en la mente que la iglesia no quiere saber de los transgéneros. No hay personas que más aman que cualquiera los transgéneros que la iglesia, hermano. Es que están enseñando mal. La iglesia está en contra de la conducta, pero ama a la persona. Entonces, en vez de trabajar los psicólogos en Estados Unidos aquí, empiezan a alimentar el niño su trauma mental, a darle bloqueadores, a hacerle cirugía. Y no hay uno, por eso llegan al suicidio. Mientras más cirugía se hacen, se siguen mutilando y no se sienten satisfechos, porque hay un gran principio, es que Dios te hizo varón y nunca va a poder en tu vida, por más que te corte, cambiarte. Te puede parecer un poco a una mujer,
Si es un varón, va a ser un hombre afeminado, pero siempre serás hombre, porque esa es una ley divina. Y ponerse a pelear con Dios es muy delicado. Entonces ellos caen al suicidio y querer hacer atentados contra otros, porque se llena de resentimiento y viene una gran frustración. Inmediatamente, y en vez de la mamá se empezar a trabajar con ese niño, inmediatamente que un niño tenga una confusión en la mente, si es un varón que quiere ser una hembrita, hay que, en vez de empezar a darle bloqueadores, la mamá tiene que empezar a trabajar, y los psicólogos con la mente del niño, que es un problema mental. Lo bautizaron con disforia de género, es un trastorno mental, dijo el psiquiatra americano Paul McHugh. Y él dijo que el sexo no se cambia. Un hombre serio, porque le puede costar hasta la vida en este tiempo, con tanta censura, decir eso públicamente. Él dijo, el sexo no se cambia. Una niña que quiere ser varón se puede masculinizar, es verdad. Un niño que quiera ser hembra va a ser afeminado, pero que no se cambia el sexo. Entonces, al no cambiarse, ese muchacho lo están engañando, se va a frustrar. Hay que empezar a trabajarles en la raíz del problema. Es un trastorno mental o un espíritu. Entonces los adulterios hay que trabajar ahí, en el corazón, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos vacías, síntoma, eso no es nada, dijo Jesús. Sin lavar. Comer con las manos sin lavar no contamina el hombre, eso no hace nada. Eso son ritos, hermanos. Como en las iglesias, lavarme los pies, eso no te va a hacer nada a ti. No te va a quitar nada lavar los pies. Los problemas, para resolverlos, yo puse aquí, primero debemos de ir a Dios. Son dos principios. Primero a Dios. Digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira lo que me está pasando. A Dios. Segundo, ir al origen del conflicto, como fue Jesús. El corazón, no es las manos. Si no lo hace, perderá el tiempo. Yo puse, con responsabilidad. Está perdiendo tiempo. Y te encontrará apagando fuego. Un ejemplo, un pensamiento que yo siempre he dicho, el vivir aquí, hermanos, aunque usted tenga villas y castillos y millones y no le sirvió a Dios, perdió el tiempo, vivió de balde, pasó por el mundo sin haber pasado. Lo más importante en la vida de un hombre y una mujer es Dios. Ahora, si vivió sirviéndole a Dios, aunque lo perdió todo aquí, se ganó el mundo y a Dios y el cielo. Porque mi vida es Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todos los inconversos allá afuera, cuando un multimillonario, yo solo muera, perdió el tiempo, 90 años tiene, 92. Está perdiendo tiempo, hermano, no vivió para nada, un bueno para nada. Aunque tenga millones de dólares, uno de los hombres más millonarios, perdió el tiempo, no le sirvió a Dios. No se va a llevar nada, lo único que uno se lleva es el servicio a Dios. Y el perfume que deja el pasar por esta tierra. El apóstol Pablo no perdió tiempo, el apóstol Pedro tampoco, ni Juan, Calvino, ni Martín Lutero. Y nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Venimos a este mundo con un propósito, un plan divino, diseñado por el arquitecto divino. Siempre preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres para mí? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Quién va a ser mi esposa, mi esposo? No quiero perder tiempo. Quiero vivir una vida con propósito, como ese libro que escribieron, pero eso es mucha psicología y beneficios personales. Pero una vida con propósito para Dios, un perfume para el Señor. Los fariseos estaban concentrados en las tradiciones de los ancianos de Israel, en el lavado de las manos, perdiendo tiempo. Pero Jesús fue a la raíz del problema, que es el corazón. Yo puse aquí para que, ejemplo, yo en una consejería a una pareja, la primera pregunta, lo he hecho y Dios me es testigo, cuando yo voy a una consejería a una pareja,
para no perder tiempo, hermano, la primera pregunta que yo le hago, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿El lugar 10º, el 9º o el primero? Tiene que ser primero, hermano. Lo mejor es para Dios. Como le dijo David cuando censó el pueblo a Ornán el jebuseo, digo, te voy a dar la leña, los trillos, los bueyes. Él dijo, no le daré nada a Jehová que no le cueste, yo lo compro. Una pareja, ¿dónde está Dios? Si no está por ninguna parte, vaya a buscarlo. Porque no hace nada en esta tierra, está viviendo de más. En la caja no te pueden, en el ataúd, echar nada, amado. Estoy hablando de una consejería y una pareja. El reino de Dios es su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Como dijo eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Segunda pregunta que yo le hago a una pareja si tiene conflicto para no perder tiempo. Porque si yo empiezo, mira, dale flores, tú tienes que ni siquiera le digo que tiene que cambiar. La segunda después de Dios que yo le hago a una pareja que esté teniendo conflicto en el matrimonio, yo le pregunto a él, ¿tú amas a esa mujer? Es para no perder tiempo. Dije, ¿tú la amas? No, sí, yo la amo. Bueno. Y le pregunto después a ella, ¿tú lo amas a él? Sí, bueno, pues vamos a seguir. Pero si uno de los dos me dice, no, yo no lo amo, hermano, ahí no se puede hacer nada ya. Hay una guerra que yo siempre he dicho que nunca vaya a esa guerra a pelear, que va a perder. El corazón lo da Dios, de una mujer o de un hombre. De una mujer, hermano, dice que tampoco, por eso los homicidios hoy, estos hombres inmorales que no tienen dignidad. Hay hombres que ejecutan a una mujer porque no lo aman, no es obligado a amar a nadie. Si no lo ama, salga por otro lado, vaya a pelear otra guerra. A veces yo he tenido, una vez tuve una consejería, una persona que tuvo 3 hijos, un matrimonio ya de más de 40 años, hermano. Y le tuve que decir a ese varón, no, esa mujer nunca tú crees, esa mujer nunca te amó. Destruyó el matrimonio y se fue con otro. Nunca lo amó. Y eso es algo que un varón, hermanos, no puede vivir en el aire. Estamos viviendo aquí en la tierra. Tiene que discernir. Esta mujer está conmigo ¿por qué? ¿El dinero? Si tiene dinero. Para que yo la mantenga. Espíritu de prostitución, parásito. Porque una relación uno puede estar por la residencia, por un interés, amado. Como dice ese refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Una persona puede estar con una mujer por el físico, para que me resuelva un problema sexual. Y no la ama nada, me gusta y like. Si engordó, la deja. Porque no había amor. Por eso esa pregunta es vida o muerte mortal. ¿Lo ama? Es por amor. Porque hermanos, cuando una pareja de verdad, cuando un hombre ama una mujer y una mujer ama un hombre, como yo vi una historia que me gustaría un día bajarla, pero es difícil porque se me olvidó el título en YouTube. Una niña chilena que el novio iba caminando en la calle. Eso yo lo vi en un programa de Don Francisco. No, perdón, en un programa de historias reales que lo daban en Chile, pero de eso te estoy hablando como 15 años, que lo lamento no guardarlo en YouTube. Y yo vi ese testimonio de esa jovencita, de una pareja eran novios de 19 años. Y el muchachito, el jovencito, iba caminando en la calle con ella y cayó un hoyo muy profundo. Y el hermano tuvo una fractura en la columna vertebral, quedó cuadripléjico. Y él llorando le dijo a ella,
te voy a hacer un estorbo. Yo no estaba pensando en eso, estoy en el espíritu. No podía, había que darle la comida, todo, no podía ni mover los brazos, todo. Te voy a hacer un estorbo, vamos, déjame. Y tú sabes lo que hizo la joven, eso es amor. Digo, yo no te voy a dejar a ti, porque yo te amo. Digo, va a ser una cruz muy pesada, pero te voy a cuidar. Y trabajaré de noche. Se fue a trabajar de noche. Una joven, porque si fuera más mayor, 30 años, para mí tenía 19 o 20. Más o menos. Ella lo cuidaba en el día. Eso es amor. Amor de hermano, del bueno, de verdad. Y trabajaba de noche. Después se fue restaurando poco a poco y no podía. Empezaron a tener un negocio en el internet vendiendo artículos y de eso vivían los dos. Entonces él producía dinero ya desde la casa por el internet. Y le preguntaron a ella, pero tú tan linda que eres, y ese muchacho muy aparentito, el muchachito muy lindo. Digo, no, es que yo lo amo, yo no lo voy a dejar. Y se casaron después, porque no se habían casado, se casaron. Yo lloré cuando vi eso, y digo, wow, eso es amor. Como el Titanic, ¿se recuerda? Que era, yo creo que ellos eran propietarios de esas tiendas de Macy's, multimillonarios. Y en el Titanic había que evacuar a las mujeres y los niños. Pero él no cabía un salvavidas, el varón, el esposo. Y la mujer dijo, no, yo no le voy a dejar, no voy a dejar a ese hombre ahí. Yo me quedo con él. Digo, no seas tonta, vámonos. No. Y murió ahogada con él. Y yo no voy a dejar a mi esposo. Si él no cabe, yo tampoco. Eso es amor. Eso no se ve mucho, hermano. Lo que pasa es que hasta en las relaciones uno le llama amor a cualquier cosa. Por eso es que se va la mujer o el hombre. Porque es que no hay amor, hermano. El amor no anda huyendo las gentes. Perdónenme, no se me ofenda que como ya hablo tan claro, a veces la gente se pone conmigo rabioso. Son espíritus. Yo no le tengo miedo a esos espíritus. Porque estos son tiempos que hay que hablar claro. Amor verdadero, amados. El que no ama cualquier cosa le molesta y se va. Lo pone de excusa. Amor verdadero. Por eso yo le hago esa pregunta. Porque no me gusta combatir síntomas. ¿Tú lo amas de verdad? No, no lo amo. Ya no hay que buscar nada. Digo, varón, de esa guerra que va a perder. No te ama. Y esa pareja, una vez que duró 40 años de casado, tenía 3 hijos. Yo le dije a él, mire, esa mujer nunca te amó. Fue que se casó con ella a los 18 años, jovencita, y ella quería desesperada, pero nunca lo amó, porque yo lo conocía a los dos, yo era amigo de los dos. Ella nunca te amaba, tú no te dabas cuenta. Lo que pasa es que tú andabas en el aire, porque un hombre tiene que discernir. Hay algo, hermano, que una responsabilidad que tiene que tener un hombre cuando se casa. No puede estar en el aire. Y una mujer también tiene que hacerse una pregunta: ¿esta mujer me ama de verdad? Si yo caigo enfermo, ¿se me va? ¿Este hombre me ama de verdad? Eso hay que hacerse. La gente hoy en día no se hace esa pregunta. Yo a mi esposa, desde que me casé, yo la he evaluado. Y digo, no, esa mujer me ama. Y ella a mí, eso no es pecado. Yo no puedo vivir en el aire, hermano, la vida. Ahí yo vi también, me llega el nombre, una ingeniera arquitecta dominicana, Francina Hungría, que me perdone ella mencionarla, pero ella lo ha hecho público, ese testimonio. Francina Hungría, ingeniera, hace 15 años, salía del trabajo, una empresaria muy próspera, prominente en Dominicana. Eso se puede bajar en el internet. Y ella salió del trabajo, parece que iba a lonchar, y vino un asaltante y le dio un balazo en la cabeza y perdió la vista. Quedó postrada en el contén porque la sacaron del carro llena de sangre y perdió la visión. Y eso es terrible después que usted ve invidente, no ver. Ella tenía un novio
Cuando el novio la vio, digo, me asusté porque todo es dematizado, hinchado y yo no voy a bregar con eso, no. Ese no la amaba nada. Bienaventurado una pareja que está inconsciente, que se ame. No, yo, en mi matrimonio, yo sé que esa mujer me ama, me lo ha demostrado. Y ella sabe que yo la amo. Ay, yo no tengo duda. Si tuviese duda, hermano, yo no estuviese aquí. Y eso es una responsabilidad de cada varón. Usted no puede estar con alguien que no te ame porque, hermano, va a llegar un momento que no te va a poder peinar. Lleno de cuerno. El venado. Es que no te ama. Ama a otro. Ay, santo, me tiene chivo, como dice ese refrán. Yo no tenía eso en el corazón, pero el Espíritu Santo me metió por ahí. Tiene que estar fundamentada en el amor y siempre combata la raíz de la enfermedad. El cáncer hay que extirparlo desde la raíz. Y se ha hecho metástasis y también corte ahí. No le dé Tylenol ni acetaminofén. Desde corte el cáncer. A veces hay parejas que no salen de un problema. Es que no se aman nada. Están camuflados, un amor camuflado. Pero amor, hermanos. El amor de 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo soporta. Que si la mujer queda en una silla de ruedas, ahí se queda con ella, o el varón. Eso es amor. Dispuesto a dar la vida por la compañera o el compañero. Eso es amor ágape. Pues así Dios quiere todas las parejas de aquí que se amen con el amor ágape. La joven, antes de casarse, siempre no esté en el aire. Siempre analice eso, de verdad este hombre me ama, esta mujer me ama. Yo eso desde jovencito lo tenía muy pendiente. Porque eso es terrible, hermano, estar casado con una mujer por interés, hermanos. Eso es terrible, yo no podría, por mi dignidad, mi honor, no lo pongo en juego, por interés. Porque me vas a traicionar y me va a hacer un daño grande. Eso vivir con el enemigo, dormir con el enemigo. No debe haber interés, only amor. Con el permiso de Dios y de ustedes, yo quiero narrar algo aquí. El Señor me lo puso ayer y lo voy a narrar un incidente que pasó el miércoles. El miércoles pasado pasó una tragedia porque la iglesia hay que orientarla, amados, y apercibirla. Porque la iglesia está tan concentrada en los edificios, en el dinero, que no la está orientando con lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Pasó una tragedia en una escuela católica de Minneapolis. Usted sabe ese incidente que pasó el miércoles pasado, donde murieron 2 niños. Una tragedia muy dolorosa. Y resultaron heridas 17 personas. Ahí hubo el pistolero, tiró por los cristales en las iglesias. Están atacando, están en las miras de estas ideologías, woke y feminismo. Y Blala y Mara están en la mira de la iglesia, no quieren saber de la iglesia. El pistolero por los cristales, esos cristales a veces ayudan a desviarle un poquito la bala. Y hubieron niños y los adultos. Ahí hubo un niño que está en el hospital que le sirvió de escudo al otro. Los más grandes cuidaron a los más pequeños. Una escuela hermosa, estaban rezando los niños, hermano. Y nosotros no podemos, la iglesia, estar como que no pasó nada. Dije, sigan, aleluya. No, hermano, la iglesia, estamos aquí y hay que orar por los que están en eminencia y orientar la iglesia, como está el mundo.
Y aquí en Estados Unidos esos atentados son muy frecuentes. Deberían de ser raros, pero son muy frecuentes. Pero muy frecuentes. Y van a seguir pasando como está esto. Esta cultura que está dañada y podrida. Una crisis moral. Porque se está sembrando en la prensa, en el internet. ¿A quién usa? Mucho resentimiento, mucho odio. Eso trae combatir los síntomas. Eso trae eso. Esos tiroteos y atentados. Los niños se encontraban rezando. Por eso me duele, da pena, amados. Estaban dando la misa en ese momento. El joven de 23 años que cometió, yo escribí esta crónica aquí ayer, esta tragedia, tenía problemas de identidad. ¿Cómo se podía evitar? No hay primero con las almas, trabajar con él aquí, lo que yo decía hace un ratito, porque tiene un problema aquí. Es un hombre y él se cree que es mujer. Ya ahí está el problema ya. No se aceptaba como Dios lo hizo. Varón en vez de varón. Dios los hizo así. La mamá debió darle una ayuda espiritual o psicológica, psicoterapia. Y enseñarle a ese niño que te hicieron varón. Vamos a trabajar restauración. Sin presionarlo, amándolo. Pero vamos a trabajar. Un varoncito, no. Él dice que empezó a hacer la transición para convertirse en mujer. Pero ya tenía un problema. Y desde ahí la madre debió empezar a trabajar. No alimentarle su locura y su frenesí. En vez de la madre comenzar a tratar con él, no síntomas, el origen. El muchacho se suicidó ya después que mató a esos niños, hizo el atentado, pero la mamá lo perdió. Hubiese tenido ese niño se pudo salvar si lo ayudan. Estados Unidos no está ayudando con estas ideologías a los niños. Lo está llevando a matar a otro y al suicidio. Porque inmediatamente que usted a un niño le dice, sí, tú eres un varoncito o tú eres una hembrita, te puede convertir en varón o en hembra, lo está destruyendo. Porque le está hablando mentira. Nunca va a poder transicionar. El sexo no se transiciona. Porque fue una ley divina que lo hizo varón y hembra. En el principio varón y hembra lo hizo. Entonces aquí ya el primer problema empezó con la mamá. En vez de la madre comenzar a tratar con él para restaurarlo y que se acepte como Dios lo creó, participó en la transición de hombre a mujer. Era un transgénero. Porque cuando un hombre transiciona y se hace cirugías para mujer, ya no le llaman hombres transgéneros, sino mujer transgénero. Yo le llamo un hombre que quiere ser mujer, porque nunca va a ser mujer. Ahí empezó el viaje de ida sin retorno de ese joven en su trastorno mental. No es disforia, es trastorno mental. Yo escribí aquí. La madre le cambió a su hijo el nombre de Robert por Robin. Ahí ya empezó el problema. Antes que la matanza se pudo corregir eso. Desde ese momento empezó el problema. En vez de empezar a darle tratamiento a que ese niño que no se aceptaba como hombre en su disforia de género, que no es disforia, más bien es un trastorno mental, como dijo Palmiquiu. Toda la prensa norteamericana difundió la noticia como una mujer. Nunca los problemas se van a resolver, porque si la prensa no tiene capacidad de discernir cuando alguien es varón y hembra, ¿cómo va a resolver ese problema de matanza de los niños? No puede, está desviada. Toda la prensa le dijo a ese niño, en vez de decirle un niño que quiso ser mujer, le dijo una mujer. La mayoría, nadie dijo niño. Era un niño, pero como había hecho una transición, le dijeron una mujer transgénero. No era mujer, es niño. Si una sociedad no está en facultad de distinguir un sexo, hermanos, algo tan elemental como Dios lo hizo, como dijo Judith Butler,
Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace. Y escribió el libro El segundo sexo. Y Judith Butler, la americana, El género en disputa, que no está nada en disputa porque Dios lo aclaró bien en la Biblia, varón y hembra lo hizo. Pero si no está en capacidad la sociedad de Estados Unidos, United States, de distinguir hombre a mujer, menos va a resolverse el problema de las matanzas. Aquí es la raíz. Menos vas a resolver los problemas de crímenes de odio, hermanos. En conclusión, el origen del problema no fue la adquisición de un arma, eso es secundario, sino eso viene siendo secundario. Pero las autoridades obvian el origen y se están concentrando en la segunda causa. El FBI lo catalogó como un delito de odio en contra de los católicos, dice el FBI, el FBI. Porque los homosexuales van a la iglesia, porque yo puse aquí, porque los homosexuales ven a la iglesia como sus adversarios que tienen que destruir. Y eso es falso, porque la iglesia los ama. Le ha metido la sociedad eso en la mente. Hasta el Papa siempre habla bien de los transgéneros, hermanos. Y la iglesia, nosotros amamos al transgénero, rechazamos la conducta. Pero ellos nos ven como sus enemigos. Y van a venir más matanzas a pedirle a Dios que tenga misericordia y que levante la iglesia, porque la iglesia está que no se defiende con las manos cruzadas. Aunque Él es nuestro defensor, pero la iglesia tiene que levantar trompeta y concientizar. Lo que está es en contra de su conducta la iglesia, pero los ama más que los de allá afuera y que los políticos. La iglesia. Pero ese odio ha sido alimentado por los políticos liberales, no conservadores. Las personas de izquierda liberal, en la mayoría de los casos, está impulsada por inmoralidades. Cuando una persona es bien inmoral, una mujer inmoral y lo transgénero y es inmoral por lo mismo, se mete a la izquierda liberal. Por eso es una filosofía peligrosa. Es más frecuente la inmoralidad en esos grupos, esas ideologías. Socialistas, comunistas, ateas. Por eso no se puede querer en ellos, porque son inmorales. Porque inmediatamente que usted apoya una madre ejecutar a su hijo, no tiene moral, hermanos. Porque eso es un crimen. Perdió todo la sensibilidad humana. Porque el sexto mandamiento dice no matarás. Tiene un gran problema moral esa ideología. Es de moral. Los datos demostrados dicen que la propensión, eso está demostrado, a enfermedades mentales es más frecuente en estas minorías. El alcalde de la ciudad inmediatamente empezó a defender la comunidad trans. No era momento con 2 niños, 8 y 10 años, que lo acribillaron, hermano, rezando. Y el alcalde ha perdido la dignidad de Minneapolis. Inmediatamente dijo, en vez de hablar de los niños, empezó a hablar de la comunidad trans. Tenemos que amar la comunidad trans, porque ese muchacho que cometió ese crimen es un trans. No podemos ir contra ellos. Ese no era momento para hablar de eso. Era momento para hablar del dolor a las madres, que fue terrible cuando yo vi en la televisión ese padre llorando a su hija, 8 años y 10 años y 17 heridos. Una masacre en una iglesia. Hay que despertarle, abrir los ojos. Porque mañana nos puede tocar a nosotros, que Dios nos guarde. Y fue por el cristal, ni entró al santuario. Hay que buscar seguridad, pero irse a los síntomas. ¿Quiénes son los culpables? Estas filosofías que han sembrado por años un laboratorio de odio y resentimiento.
Entonces él dijo, ese alcalde inmediatamente empezó a defender la comunidad trans. No era el momento para eso, sino pensar en las víctimas todo el tiempo. Porque esos niños pagaron, hermano, un gran precio. Sería terrible un padre que mande a su niño a la escuela. Era una escuela católica y estaban adorando a Dios. Y que te maten tu muchachito de 8 años, amados. Jamás se levantan esos padres. El estado de Minnesota tiene reglas muy estrictas del porte de arma. Debemos de ir a la raíz del problema para resolver todos estos crímenes, y son estas políticas liberales de izquierdas que han sembrado mucho odio aquí en USA. Estas personas de la comunidad LGBT se llenan de resentimiento. La puerta está cerrada, Lewis. Ok. Porque en el fondo se sabe que por más cirugías que se hagan, el sexo nunca lo van a cambiar, y se llenan de resentimiento. En sus mensajes decía este niño, que un joven de 23 años, ¿crees en Dios? Mire que estaba dañado este muchacho. Ahí está una palabra del joven trans, que era un joven, no era mujer, como dice la prensa americana, porque no tienen moral. Yo lobo el doble pensamiento. Toda la prensa, New York Times, New York Post, no, una mujer transgénero, no un hombre. Fue un hombre que con peluca, que se parece a una mujer, que quiere ser mujer, es así. Hable claro, hermanos. Y entonces él decía, ¿dónde está tu Dios? Mírelo ahí. Había que trabajar en el corazón, la mamá, en la casa, en el hogar. En el hogar es que se hacen los Frankenstein. Él dice así ese mensaje. Él, ¿dónde está tu Dios? Y matar a Donald Trump, decían algunos de los mensajes que escribió en los cartuchos del rifle que empleó para su ataque. En los cartuchos, en las balas, decía ese mensaje. ¿Dónde está Dios? Hay que amarlo a esa comunidad, pero trabajar con ellos. Es un trastorno mental, no empieza a hacerle cirugía, trabaje en una restauración, amarlo y ayudarlos. No lo va a ayudar haciéndole cirugía, una vaginoplastia, y si es varón, hacerle un miembro masculino, faloplastia, se llama faloplastia. Te cogen de aquí, del antebrazo, y te hacen un miembro. No lo vas a ayudar, se pone peor, se suicida. Es un tiempo muy difícil que estamos viviendo en USA. Estos políticos de izquierda están protestando porque se oró, y eso pasó en esta semana en respuesta a esta tragedia. A ellos no les gustó que empezaron a orar. Este gobernador de California, ¿tú sabes lo que él dijo? De sus labios salió. Es algo satánico, hermano, lo que está pasando en Estados Unidos. Él dijo, ¿por qué tanto orar? Si mira, si eso no sirve para nada. Si ellos estaban orando y lo mataron, el mismo espíritu cuando Cristo estaba en la cruz, que Dios lo salve. Si orando lo mataron, pues eso no sirve. Gavin Newsom dijo eso. Entonces hay que orientar la iglesia para que se cuide de esas gentes. Porque no quieren nada con Dios. Yo voy a terminar ya. Denme 2 minutitos. Jan Psaki es jefa de prensa de Joe Biden antes de... ¿Cuál era la que estaba hace poco ahora, Amiel? Creo que esta fue antes de ella. Se llama Jen Psaki, creo que se pronuncia así. Es encargada de prensa de Biden. Ella le responde, porque J.D. Vance, el vicepresidente, empezó a orar en público por los niños. Y esta es secretaria de prensa, se incomodó, porque uno no puede orar hoy en día, ni hablar de Dios. Entonces ella decía que la oración no sirve para nada. Textualmente, hermano. La oración no termina los tiroteos en las escuelas, dijo esta mujer. Un demonio.
La oración no hace que los padres se sientan más seguros enviando a sus hijos a la escuela. Tampoco va a hacer que sus niños ya fallecidos vuelvan a la vida. Dejemos eso de oración y de religión. Ya está bueno, dijo ella. Así es que está la sociedad. ¿Por qué yo digo está la iglesia? Porque hay que abrir los ojos. Están enfermos estas gentes, estas ideologías. No quieren nada con Dios. Hasta usted en un lugar de trabajo que tengan estas ideologías, usted no puede decir Dios te bendice, te miran mal. El problema de la iglesia es que le ha cogido miedo. Porque la mayoría es un país cristiano, hermanos. Eso es una minoría, un 10%. Y cuidado, es cristiano. Por eso aquí como el vicepresidente J.D. Vance empezó a orar en público por los niños y se incomodaron esta gente. ¿Qué orar y orar? Y las encargada de prensa, Caroline Levy, ella dijo, ¿cómo que no podemos orar una tragedia así, orarle al Dios Todopoderoso? Ella decía, hay poder en la oración. Para mí no hay poder en la oración, pero en su ignorancia, pero menciona a Dios. El poder está a quien se le ora, en Dios. Pero ella decía, ¿por qué no vamos a orar? Quieren prohibir orar, estas ideologías aquí. A la iglesia hay que enseñarle, hermanos, y concientizarla. Ellos no quieren nada con la oración, no quieren nada con Dios. Quieren todo ese aborto y perversión, ideología de géneros, trans, y apoyan todas esas comunidades. Y quieren eliminar a la iglesia. Hay que enseñarle a la iglesia. Isaías 20, ahí termino. Capítulo 20, versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová. Isaías 20, 15. Encubriendo el consejo. Ay de ellos. Cuando la Biblia menciona esas exclamaciones. Ay de los que se esconden. Y esconden el orden de Dios. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Bueno, el que esté en los cielos se va a reír. Y por eso yo veo que esto es un momento que está viviendo Estados Unidos espiritual, el más difícil de todos los tiempos. Porque se han levantado hombres perversos. Antes no se hablaba así aquí. Pero están hablando ya con un descaro que es el mismo espíritu de Satanás. Que dicen, ¿por qué orar? Antes no se escuchaba esa palabra. No quieren nada con Dios. Y pedirle a Dios que levantes cada día más muchos hombres políticos en esta nación que amen de verdad y teman a Dios. Por eso me gustó esa actitud en público, que oró en público por los niños que fallecieron. ¿Cómo tú no vas a orar por consolación en una tragedia, un dolor tan grande? Esas familias enlutadas por esos niños, ¿cómo no vas a orar? Y estos gigantes de maldad dicen, no, qué oración y oración, qué Dios y Dios. Son perversos, inmorales. Y hay que conocerlo bien y señalarlo con el dedo índice. Y la iglesia pedirle a Dios que se levante en contra de estas conductas, de estos políticos radicales de izquierda, hermanos. Y en Latinoamérica también. Liberales, que todo es promiscuidad y perversión e inmoralidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos consejos. Muchas gracias. Ábrele la mente a tu iglesia y yo te ruego, mi Dios, a todos los pastores que orienten a sus respectivas iglesias para que abran los ojos, porque este es un país cristiano y la prosperidad de este país es la que te han puesto a ti en primer lugar. Por eso pusieron en la moneda, en Dios confiamos, que nunca se quite esto, que tú seas el Dios de Estados Unidos, que tú pongas sobre esta nación tus ojos, tu nombre y tu corazón, y todas esas secuaces, esos espíritus en forma de rana que huyan delante de tu presencia. Levántate, Jehová, y que sean esparcidos tus enemigos. Dispersa esos espíritus que se han levantado en Estados Unidos. Amén.